Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día sábado. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios. Obviamente que como lo hago en cada uno de nuestros mensajes, te expreso este deseo de mi corazón. Espero que estés orando, que estés buscando, que te estés preparando, porque el Señor viene. ¿Sí? El Señor viene y viene muy pronto, así que prepárate. Prepárate, no bajes los brazos. Orá, velá, buscá de Dios con todas tus fuerzas. Hacé tu máximo esfuerzo por más de que venga esa tentación o ese deseo, no, mirá tantas cosas que tenés para hacer, uy, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, acordate de este compromiso, que todo ocupe un segundo plano, ¿sí? Que lo que ocupe el primer lugar en tu vida sea Dios, ¿sí? Y si tenés compromisos, levántate antes de esos compromisos para poder orar, para poder tener ese tiempo de intimidad junto a tu Señor, ¿sí? Es un consejo, un humilde consejo. Busca de Dios porque hoy lo podés hallar. Aún hoy puede ser hallado, ¿sí? Te invito a abrir la palabra en Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15. Hoy vamos a enfocarnos en la vida de uno de los reyes de Israel, ¿sí? La vida de, no en toda la vida, sino en un acontecimiento o en una parte pequeña de la vida del rey Saúl, ¿sí? Y bueno, vamos a estar estudiando, viendo, observando un poco todos los acontecimientos que surgieron en torno, bueno, a este tiempo puntual de la vida de este hombre, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Primera de Samuel 15:1 dice lo siguiente. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Punto uno que quiero remarcar. Viene el profeta, la voz de Dios en ese entonces a los hombres, y le marca o le da una tarea, ¿sí? Y utiliza estas palabras. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Hoy Dios te dice, en esta noche, está atento a mis palabras. Está atento a mis palabras. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tenía que arrasar con todo, no podía quedar nada. Ese era el mandato dado por Dios al rey Saúl, ¿sí? Verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. ¿Por qué vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto? Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso 10. Acá es donde empieza el tema primordial de este suceso, ¿no? De la vida de este hombre, ¿sí? Y es donde nos vamos a enfocar, acá, a partir del versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Miren qué increíble, ¿no? Dios le da una misión, arranca esa misión diciéndole: ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová, en pocas palabras, muy atento, no te distraigas, haz las cosas como yo te las pido, haz las cosas como yo te las determino, como yo te estoy diciendo en este día. Y obviamente que detrás de eso, de esa obediencia, de esa fidelidad a Dios, es donde viene la recompensa, ¿sí? Es donde viene
el galardón, ¿sí? Ese premio de parte de Dios, ¿sí? Pero Saúl, es lo que leímos recién, del verso 2 al verso 9, bueno, hace las cosas un poco a su manera, ¿sí? ¿Por qué un poco? Porque una parte la hace como Dios le pidió y la otra parte la hace como Dios le dijo que no hiciera. Pero ¿qué es lo que más hace? Bueno, lo que Dios le pidió es lo que más hizo. De lo que Dios le pidió, de 0 a 100, hizo 90%, pero un 10% no lo hizo a la manera en que Dios lo pidió, ¿sí? El versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. En pocas palabras lo que está diciendo es, se me reveló Saúl. Y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Qué historia, ¿no? Bueno, nos encontramos frente a este hombre, Saúl, ¿sí? El ungido de Dios, la persona que había sido puesta por Dios como rey sobre su pueblo. Ahora, todo lo que estamos leyendo nos muestra el siguiente, vamos a hacer un gráfico visual o de memoria, ¿sí? Pues yo no tengo dónde dibujar nada, así que vamos a hacer este siguiente gráfico. Dios le da un mensaje al profeta Samuel para que él se lo traspase a Saúl, y lo que tenía que suceder de este mensaje dado por Dios a este hombre era lo siguiente: obediencia, estar atento, no distraerse, oír la voz de Dios, escuchar lo que Dios decía y simplemente obedecer. No había ningún otro misterio, no había ninguna otra cosa en medio que se tuviera que tener en cuenta, solamente obedecer. Dios le dijo lo que tenía que hacer y él tenía que hacer tal cual a las palabras de Dios. Y la historia nos relata, bueno, de que Saúl, bueno, termina haciendo todo lo contrario. Y Dios, que le hablaba a su profeta Samuel, para decirle tanto lo que tenía que hacer Saúl, también Dios le habla a Samuel para decirle que hasta acá había llegado, bueno, que estaba enojado por lo que había sucedido y que hasta acá había llegado el mandato de este rey, ¿sí? Se terminó, por causa de su desobediencia se terminó. Ahora vamos a analizar ciertos puntos, ¿sí?
En el versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Quién había elegido a Saúl? ¿Samuel? No, lo había elegido Dios. Como Dios también nos ha elegido a nosotros para que seamos hijos de Él. ¿Sí? Hoy vamos a usar el ejemplo de este rey y vamos a poner en contraste la vida de nosotros, la vida de la iglesia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que comparando o viendo, mejor dicho, a Saúl, nosotros que estamos del otro lado, tomemos un rumbo diferente al que Saúl tomó, porque eso justamente es lo que Dios quiere. Nos deja este ejemplo de vida para que nosotros aprendamos de él y no que hagamos lo que él hizo, sino que nosotros tomemos un rumbo diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, porque Dios nos ama, porque Dios quiere salvarnos, porque Dios anhela y desea que se cumpla en su totalidad todo aquel plan que Dios tiene con nosotros. Pero hay ciertas características que hay que observar de lo que hizo este hombre, ¿sí? Para nosotros no cometer errores similares y no caer, bueno, tristemente en esta misma condición, ¿sí? Dice de que Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. En pocas palabras, como dije al inicio, ¿no? Se le puso en contra. Aquel que fue elegido por Dios, aquel que sabía a la perfección lo que tenía que hacer, que era escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, y quiero aclarar, hoy no escuchamos una voz audible cuando Dios nos habla, sino que nosotros lo que tenemos como palabra de Dios, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro oído, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro ser, es las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, hoy Dios nos dice a nosotros, escucha mi palabra y obedécela. Estate atento a mi palabra. ¿Sí? Ese es el primer ítem que yo quiero remarcar en este día sábado, antes de adentrarnos más en la historia de este hombre. ¿Sí? Estate atento a su palabra, pero no para hacerla a tu manera, sino para hacerla a la manera en que Dios quiere que lo hagas. Dios le marcó una pauta. En el versículo 3 dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Sí? Algo muy importante a remarcar de esta historia. No tenía que haber misericordia de parte de Saúl hacia sus enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos hoy? Bueno, nuestros enemigos hoy es todo aquello que infringe lo que a Dios le agrada. ¿Sí? A Dios que le agrada, que vivamos una vida conforme a su deseo, una vida en santidad, una vida que rechace, que desprecie, que le dé la espalda al pecado. Eso es lo que Dios quiere. Y así como Dios quiere eso, Dios quería también que Saúl destruya absolutamente todo aquello que era estandarte de enemigos del pueblo de Dios. ¿Sí? En este caso, ¿quiénes eran estos enemigos del pueblo de Dios? Bueno, Amalek, ¿sí? Y su pueblo. Y Dios le dice lo siguiente, no te apiades de lo más importante de este pueblo, no te apiades de lo que pareciera lo más frágil de este pueblo, no te apiades ni aún de lo que sirve para alimentarte, ni aún de lo que sirve para hacer ofrendas, ni aún de lo que sirve para hacer sacrificios, ni aún de lo inocente de este pueblo, porque todos ellos son tus enemigos, mis enemigos. Pero volvemos al verso 11. Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. Dios le dijo lo que tenía que hacer, lo que tenía que deshacer, destruir, pero aquel que había sido llamado por Dios se quedó con esto, no con todo, sino con lo que él consideró que era más importante, y le dio la espalda a Dios. Qué malo que fue Saúl, pero Saúl nunca pensó que le había dado la espalda a Dios. Porque Saúl, en el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl se miraba frente a un espejo y él decía, qué bien que estoy haciendo las cosas. La verdad, le estoy agradando a Dios, estoy haciendo lo que Él me pide. Señor, por favor, dame fuerzas para poder seguir adelante, para poder
vencer en cada una de las áreas de mi vida, para poder alcanzar esas victorias que tú quieres que yo alcance, vencer a mis enemigos. Y con esta ceguera espiritual, Saúl no podía ver que se había puesto del lado del enemigo de Dios, del enemigo del pueblo de Dios. Vamos a poner entre paréntesis o entre comillas una verdad espiritual. Acá Amalek era el enemigo, ¿sí? ¿Quién es nuestro enemigo hoy? Satanás, el pecado, todo aquello que no proviene de Dios, es enemigo de Dios y también es enemigo nuestro. Pero Saúl, en el verso 13, deja totalmente en claro lo que él piensa de la manera de actuar que él tuvo frente a aquello que Dios le dijo que él tenía que hacer. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Acá es donde se denota, vamos a decirlo así, la típica respuesta humana, ¿sí? ¿Por qué digo la típica respuesta humana? La típica respuesta humana desde este punto de vista o desde esta perspectiva. Así es como juzga el hombre en su propio criterio qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿sí? Dios le dijo a él, destruye todo. Pero él, a pesar que no había cumplido con lo que no estaba cumpliendo con lo que Dios le estaba pidiendo, él se miraba al espejo y decía esto: yo he cumplido la palabra de Jehová, yo cumplo. Habla un poco de esa actitud, ese pensamiento erróneo que tienen los seres humanos, que a pesar que estén actuando de una manera indiferente, de una manera incorrecta y aún contraria a aquello que Dios quiere, dicen: estoy bien delante de Dios. Yo cumplo lo que Dios me dice. Yo vivo conforme a como el Señor me pide. Punto número 1 que quiero remarcar en este día sábado. Si Dios a nosotros nos dice: sujétense a la verdad, mi palabra, el Evangelio, las sagradas escrituras son lámpara a tus pies, y esta lámpara es la que ilumina cómo tenés que andar, cómo tenés que caminar. Si no hacés o si no cumplís la palabra de Dios, ¿cómo nosotros podemos decir que estamos cumpliendo con lo que Dios nos está pidiendo? ¿No? Es un poco loco, es un poco ilógico esto, ¿no? Verso 14. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. En pocas palabras, lo que le está diciendo acá el profeta Samuel es: ¿cumpliste con lo que Dios te dijo? ¿Y qué es lo que yo escucho? ¿Qué es lo que se ve? ¿No? Y es un poco lo que nos pasa muchas veces, ¿no? O sea, decimos que amamos a Dios, decimos que somos fieles en cumplir lo que la palabra de Dios nos dice, es lo que testificamos, es aún lo que enseñamos, y después viene la realidad de lo que ven los que rodean, los que están alrededor, y dicen: y pero no entiendo, a ver, vos eras el que un día dijiste tal y tal y tal cosa, vos sos el que decís tal y tal otra, pero yo lo que veo es otra cosa, yo lo que estoy viendo es otra cosa. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. ¿Sí? Y dijo Samuel, perdón, verso 18.
Y Jehová, perdón, verso 17. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Esto era la consigna que Saúl tenía, ¿sí? Pero Saúl no hizo lo que Dios le dijo, sino que, vuelvo a decir, de 0 a 10 hizo 9, o de 0 a 100 hizo 90%, pero él decía lo que dice el verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué no la escuchaste? ¿Por qué digo de que esto es lo que él dijo? ¿Por qué? Porque él dice, hice todo lo que Dios dijo, cuando acá en el verso 10, 19 se está viendo la realidad de lo que Dios estaba viendo, que eso es lo que vale. No importa acá lo que vos ves o lo que yo veo, sino que acá importa lo que Dios ve, ¿sí? Dios le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué ¿por qué no oíste? Si yo te estoy diciendo lo que tenés que hacer, ¿por qué no oíste y hiciste lo que vos querías? ¿Sí? Algo que quiero remarcar. Cuando sucedió esto, la época de gracia no estaba vigente, porque acá no se vivía por la gracia, sino por cumplir la ley. ¿Sí? O sea, Dios daba la ley y el hombre que no vivía según la ley, bueno, tenía consecuencias muy graves, ¿sí? Aún la muerte. Ahora, hoy en la época que vivimos nosotros, es la época de la gracia. ¿Por qué de la gracia? Porque cuando Jesús murió, lo que sucedió es de que Él soltó a favor nuestro esto que nosotros llamamos gracia, que es ese beneficio que tenemos, que a pesar que fallamos, la misericordia de Dios se renueva todos los días hacia nosotros y nosotros tenemos esta gran oportunidad de acercarnos a Él, pedir perdón, limpiarnos y vamos a decirlo así, arrancar de cero. Pero no era lo que estaba sucediendo acá. O sea, Él desobedeció e inmediatamente, luego que desobedeció, fue desechado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero remarcar ahora que dije primer punto a remarcar? Que la gracia exista. Esto no nos da a nosotros el derecho, ni tampoco nos da el beneficio de que no oigamos la palabra de Dios, que no prestemos atención a la palabra de Dios, que vivamos una vida a como nosotros creemos que es lo correcto, a pesar que Dios nos diga, tenés que hacer esto y esto, hasta acá. Esto no, la gracia no nos da el derecho de hacer, en vez de esto, esto. Pero así es como tristemente vive todo aquel que no obedece las reglas puestas por Dios, que obviamente hablan de cuál es la voluntad de Dios, el deseo de cómo el deseo de Dios de cómo debemos vivir nosotros, los hijos de Dios. Ahora, uno pide perdón, al otro día se levanta y sigue adelante con su vida. Hay otra realidad. Uno puede no levantarse al otro día. Y hay otra realidad. Cristo puede venir en medio de todo este tiempo en el que vivimos. Ahora, ¿qué tiene que ver, pastor? ¿Por qué dice esto? Hay un llamado de alerta de parte de Dios en este tiempo, porque obviamente estamos más cerca que nunca de que el Señor venga por su iglesia, y como el Señor no vino al mundo para que nosotros nos perdamos, sino que el Señor vino al mundo primero y principal, o sea, la primera razón, la gran razón por la que Él vino, es para que seamos salvos. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que lograr entender de que si bien la gracia existe,
Es hasta que se termine nuestro reloj biológico o hasta el día que el Señor venga por su iglesia que todo esto funciona, todo este tema de la gracia. Pero cuando ese suceso acontezca, que se pare tu reloj o que Cristo venga, se termina la gracia para esa persona. ¿Cuál es el replanteo o el primer gran replanteo que yo quiero hacerme en este día sábado? ¿Cómo estás viviendo? Tenemos el ejemplo de este hombre, alguien elegido por Dios, como vos y como yo. Tenemos a este hombre que recibió la siguiente indicación de parte de Dios. Estate atento a mis palabras, oye mi palabra, obra como yo te estoy diciendo. Oye la voz de Dios. Y en medio de estas directivas o de estas directrices dadas por Dios, el pueblo de Dios, el hombre o la mujer que es de Dios, como lo era Saúl, actúa de una manera diferente a como Dios le pide, ¿sí? Vamos despacio, vamos poniendo las palabras correctas, ni una de más ni una de menos, ¿sí? Y Dios le hace esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Dios? Vuelvo a preguntar. Después de tantos días de estudio, ¿sí? Después de tantos mensajes, ¿cuál es la voz de Dios hoy hablándonos a nosotros? ¿Es una voz audible que baja de un monte? ¿Es un profeta que viene a la puerta de tu casa a decirte las cosas? ¿Es una voz audible cuando estás orando? ¿O es lo que se enseñó durante todo este tiempo, la palabra de Dios? ¿Qué es la voz de Dios? Bueno, la palabra de Dios es la respuesta. Ahora, verso 19. ¿Por qué no has oído la voz de Dios, la voz de Jehová? Verso 20, la respuesta de Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. ¿Cuántos conocen gente, cristianos, que una y otra vez se les da el mismo mensaje? Obedece la palabra, haz esto conforme como la palabra lo dice. Y una y otra vez, siguiendo, permaneciendo en ese error, continúan diciendo: Antes bien, he obedecido la voz de Dios. ¿Cuántos conocen gente así? No me lo digan. Ahora, de algo estoy seguro. Estamos frente a un corazón que no quiere demostrar la necedad que hay en él. Un corazón necio. Un corazón insensato. Un corazón que a pesar de que Dios viene y le habla, porque acá no era la época de la gracia, acá hacías las cosas mal y quedabas desechado. Pero así todo, Samuel, que era la voz de Dios en ese tiempo, se acercaba a Saúl a decirle: ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Cuando David peca, que es el rey que sucede, que queda en lugar de Saúl, viene el profeta y le dice, no le dice así, ¿no? Pero vamos a abreviar todo. ¿Qué hiciste? Y él le dice: pequé contra Dios. Primero le dice todo lo que estaba pasando, haciéndole un ejemplo, ¿no? Un pastorcito que tenía una ovejita, la única que tenía, que tanto cuidó, vino alguien y se la robó. ¿Qué hacemos con ese hombre? Mátelo, no es digno de muerte. Bueno, ese hombre eres tú, le dijo el profeta David, ¿sí? O sea, de que en pocas palabras hay que matarlo. Pero David, cuando se dio cuenta de su error, clamó por misericordia. Clamó por misericordia
y buscó de buscar el método para resolver lo que estaba sucediendo, ¿sí? Buscó resolver, cambiar todo ese entorno que lo estaba rodeando, que lo ponía en una situación de enemistad con Dios. Pero Saúl, vuelvo a decir, no era el tiempo de gracia, no era que vos pedías perdón y chao, no, acá era drástico, ¿sí? Y hoy, miren, acá era drástico y cuando Dios cortaba a alguien era bien visible, ¿sí? Porque decían, listo, se te terminó y ya el pueblo, Dios mío. Y de verdad se venía el fin y era imparable el fin. Y todos podían ver con sus propios ojos cómo lo que Dios había dicho pasaba. Pero hoy la gente juega, juega. Y cuando digo la gente no me refiero al mundo, el mundo no juega, el mundo está en su mundo. Los que juegan son los que conocen lo que Dios quiere. Los que juegan son aquellos a los que Dios les está diciendo una y otra vez, deshacete de esto, deshacete de esto, deshacete de esto. Esto no puede estar más en tu vida. Tiene que perecer, tiene que morir, tenés que destruirlo por completo para poder agradarme a mí. Y a pesar que Dios una y otra vez le dice las cosas, siguen permaneciendo y cuidando lo más importante de esas cosas que Dios les dijo que tenían que destruir. Hoy, cuando se termina el tiempo, simplemente encontramos una persona que, le agarró un infarto, pobre, bueno, que en paz descanse. Hoy cuando encontramos a alguien que tal vez muere en una situación similar, el juicio de Dios no es visible porque nadie dice nada, no viene ningún profeta, no hay nadie que le diga nada. Simplemente va en el auto un accidente, pum, se murió. Algunos pueden decir, habrá sido un juicio de Dios. Otro, no, pero un buen hombre. No sabemos qué es lo que puede suceder en ese tiempo, en ese momento, no sabemos si es un juicio, si es su hora, no sabemos nada. Ahora, lo que sí sabemos es una cosa. Todos nosotros, te vuelvo a decir lo que dije recién, tenemos un reloj que tarde o temprano se paraliza. Y todos nosotros un día cara a cara nos encontramos con Él. O porque Cristo viene, o porque nos llama personalmente a cada uno de nosotros. Recuerda, el corazón humilde que reconoce su pecado y se aparta de él, es el que realmente encuentra o halla la misericordia de Dios. No el obstinado, el necio, el negligente, como Saúl, que a pesar que el profeta le estaba mostrando y le estaba diciendo una y otra vez, palabra de Dios, como una y otra vez se nos trae palabra de Dios a nosotros. Una y otra vez le decía, ¿por qué pues no has oído la voz de... ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no escuchas? El corazón soberbio y orgulloso de Saúl dio esta respuesta frente a la reprensión de parte de Dios. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Realmente es obedecer la voz de Dios hacer la mitad de lo que dice la palabra de Dios? No. ¿Realmente es obedecer la voz de Dios hacer el 98% de lo que dice la palabra de Dios? No. Pastor, pero ¿y quién hace el 100%? Bueno, los errores existen porque errar es de nosotros, los seres humanos. Pero una cosa es aquel que infringe continuamente en el mismo error, a pesar de que Dios nos dice que eso no. Y muy diferente es aquel de que se esfuerza al máximo por cambiar cada una de esas cosas y persevera ese esfuerzo y un día falla. Porque fallar es de humanos. Aunque también me animo a decir de que tiene que llegar el momento donde los errores cada vez tienen que ser menos, hasta el punto que seamos casi completamente perfeccionados y que en la presencia de Dios, cuando Él nos lleve al 99,9% o 99,99% debemos alcanzar el nivel que Dios nos pide acá en la tierra y ese 1% es cuando vamos a su presencia. Y esto habla de una renuncia, esto habla de una humildad, esto habla de una actitud conforme a como Dios nos pide, esto habla de obrar, actuar, sujetándonos a lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Verso 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y encima miren lo que dice, esto es muy loco, ¿no? Porque encima reconoce que hizo todo, pero al mismo tiempo dice, pero hago esto, ¿sí?
Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín una excusa, la culpa del otro. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, las primicias de lo maldito, de lo que tú maldeciste, eso tomó el pueblo, pero ellos lo tomaron, ¿eh? Mi pregunta es, ¿quién lleva la batuta en este mundo? Y cuando digo la batuta me refiero a quién sabe cuáles son las reglas del juego. ¿El mundo o nosotros los hijos de Dios? Obviamente que somos nosotros. Entonces, ¿qué excusa vamos a poner echándole la culpa al mundo de cómo nosotros actuemos? No, lo que pasa es que hay mucha presión. No, lo que pasa es que aquel tiene la culpa de tal cosa. No, lo que pasa es que no hay razón, ni justificativo, ni excusa que valga delante de Dios, porque vos tenés la palabra de Dios. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Fiel. Tenés que ser fiel. Tenés que escuchar lo que dice la palabra de Dios. Tenés que recurrir a aquellas personas que Dios puso para que vos puedas encontrar esa guía. Tenés que recurrir a la palabra de Dios para saber cuál es ese camino que Dios quiere que tomes. Tenés que recurrir a los hombres que Dios pone. Si estás pasando por esa situación de debilidad, esa situación, orar, fortalecerte en oración, pero al mismo tiempo si necesitas acercarte y decir, me está pasando esto, necesito que oren, necesito que me guíen, necesito que me aconsejen, porque el que se encierra en su propio consejo, ¿sí? No es alguien sabio. Verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Porque eso es la excusa que él puso, ¿no? Es para holocaustos, es para sacrificios que trajeron esto que vos maldeciste, ¿sí? Esto que vos decís que está mal, yo lo hago porque en realidad es con un buen fin. Yo esto lo estoy haciendo porque esto tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Porque los sacrificios y las ofrendas vos las pediste, Señor. Pero si Dios no te dice que vos hagas eso y lo haces, sos desobediente. Si vos estás haciendo algo que no te corresponde, si vos estás haciendo algo que no debes, si vos estás haciendo algo que Dios te dijo que eso no quieras tirarle un manto de santidad encima para que dé la sensación que está todo bien. Si Dios dice tal cosa, es tal cosa la que tenés que hacer. Si Dios dice de que ciertas cosas se hacen de cierta manera, es de esa manera como las tenés que hacer. Si las haces a tu parecer, sos como Saúl, que se justifica con un montón de buenas razones. Es para el sacrificio, es para las ofrendas, es con el fin del reino de los cielos. Pero si Dios no te puso a vos para... Si Dios te marcó un rumbo a través de su palabra, un ABC, es eso lo que tenés que hacer. Dios no le va a decir nunca, se entiende, ¿no? No quiero decir ninguna palabra de más, no quiero decir nada, quiero que sea generalizado el mensaje, ¿sí? No quiero que nadie sienta que esto es para uno, no es para uno, es para todos nosotros, ¿sí? Sí te tengo que marcar esta pauta. Hay una manera implantada por Dios de cómo tenemos que actuar el pueblo de Dios, de cómo debe obrar el Hijo de Dios, el que dice que ama a Dios. Si vos lo estás haciendo de una manera que no es la directriz que te marca la palabra de Dios, siento decirte que estás en rebeldía y que sos desobediente y que eso trae consecuencias muy, muy graves, no solo sobre tu vida, sino que así como si seguís leyendo la historia de Saúl, también sobre los tuyos. Necesitas obedecer y sujetarte a Dios. Le dice, después de que Samuel dijo, se complace, verso 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, escuchen esto, obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y quiero que entiendas algo. Los sacrificios eran las reglas que Dios había puesto para purificación y santificación. Y acá lo que está diciendo Dios es esto, es mejor la obediencia
que el resto de las cosas que te justifican. Porque si vos obedecés, no vas a necesitar justificarte. ¿Se entiende? Si vos obedecés a la palabra de Dios, no vas a tener que dar muchas explicaciones, porque obedecés. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención, muy importante. Prestar atención a lo que Dios te marca, a los puntos que Dios te está señalando como importantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que obedezcas a todo lo que Él nos dejó. ¿Qué necesita el cristiano para vivir una vida conforme al corazón de Dios? La palabra de Dios entera. Es ahí donde tenés plasmado lo que a Dios le agrada. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y este versículo 23 yo me tomé el tiempo de buscar esto, porque encierra algo tan importante. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Sí? La palabra adivinación en este texto es la palabra keshem, ¿sí? Del hebreo. Es del hebreo, es Antiguo Testamento, así que es hebreo. La palabra keshem significa oráculo. Oráculo, ¿sí? ¿Qué es un oráculo? Bueno, es el objeto o el método, según el diccionario, ¿no? Al que se consulta con el fin de saber lo que va a suceder, ¿sí? Porque se consulta siempre el futuro, no el presente. El presente uno lo vive, así que no necesita preguntar nada del presente, sino que siempre cuando uno consulta es el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el oráculo? Que esto es lo que significa la palabra adivinación, oráculo, que Shem del hebreo. ¿Es el objeto o el método de consulta? El oráculo, con el fin de saber lo que va a suceder y de esta manera, escuchen esto qué interesante, borrar la amargura de la incertidumbre. Borrar la amargura de la incertidumbre. Ahora, miren, escuchen esto qué interesante. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Rebelión del hebreo. Merí, así como sonando una G con la nariz, como que frenase el aire, merí, así. ¿Qué significa amargura? Rebelión, amargura. ¿Por qué? ¿Por qué amargura? Porque la rebelión sucede cuando hay algo que te desagrada de lo que te dijeron, cuando hay algo con lo que vos no estás de acuerdo de lo que se te dijo, entonces te genera una amargura. Y esa amargura te genera incertidumbre, te genera una condición de molestia interna y decís, ¿por qué así? ¿Por qué así y no así? Bueno, a ver, la razón por la cual se te marca una directriz de cómo tenés que orar es porque es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Porque siempre cuando uno aconseja, a ver, si alguien te aconseja que hagas un pecado o que hagas algo que le desagrada a Dios, es obvio que eso no es conforme a la palabra. Pero si alguien te está direccionando conforme a lo que la palabra de Dios te dice, conforme a lo que la verdad de Dios te señala, que es aquello que debe ser un cristiano, cuando a vos se te dice un no por respuesta, lo que genera en la persona que no estaba esperando el no es esto: merí, amargura, amargura. Y el verso 23 dice así, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación, como pecado de adivinación es la rebelión. Ahí, como que está por encima, ¿no? Como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces vamos a ver por qué dice esto. Porque adivinación es lo siguiente, oráculo, como dije, ¿no? Que Shem. Es el objeto o el método de consulta con el fin de saber lo que va a suceder y de esta forma borrar la amargura de la incertidumbre. En pocas palabras, ¿por qué es como la adivinación? Bueno, porque justamente la rebelión es amargura, hacer amargo algo. Es cuando alguien viene y te da una respuesta que te genera ese amargor. Vos no esperabas eso, vos esperabas otra cosa. Pero, ¿por qué es como la adivinación?
que es un pecado gravísimo. La adivinación te separa. La Biblia dice, todos aquellos que practican adivinación y te pone todo en una lista y está ahí la adivinación, dice, no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué la rebelión es como la adivinación? Bueno, porque justamente la rebelión es esa amargura que necesita una respuesta dulce para que se te vaya la incertidumbre, para que vos digas, bueno, bien, al fin, buenísimo. Pero justamente que Shem es ese oráculo, ese método, es cuando vos tenés tu propio método, es cuando vos tenés tu propia fórmula para borrar esa amargura, sin tener en cuenta de que así como Saúl, por haber sido desobediente, se convirtió en esto que dice el verso 23, alguien que estaba en este pecado de rebelión y de obstinación, en este pecado donde a él le pareció mejor hacer las cosas de esta forma y no como Dios marcaba para él. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos marcado cómo debemos obrar, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Pero por haberlo hecho a su manera, su amargura, perdón, por no haberse sentido conforme, satisfecho con lo que Dios le pidió, él optó por hacer las cosas de una manera diferente. Una manera que trató de tirarle inclusive un manto de santidad diciendo, es para sacrificios, es para ofrendas, profeta, es para aquello que es con un fin buenísimo en cuanto al reino de los cielos. Pero Dios le dice, tristemente, tristemente, Saúl, hay rebelión en tu corazón, hay rebelión. Tristemente hubo amargura en tu corazón frente a lo que yo te pedí. Y buscaste tu propio método para quitarte del corazón esa amargura, esa incertidumbre que te generó, lo que yo te pedí. Y sigue diciendo, y como ídolos e idolatría la obstinación. Idolatría, del hebreo. Terafim es la palabra, que significa sanador. Eso es la palabra idolatría, sanador. Pero la palabra terafim proviene de un término que es el término rafá, también del hebreo, que significa remendar, curar, arreglar. Todas palabras derivadas de lo que es algo que sana, ¿no? Sanador. Pero el término obstinación, miren lo que es. Vuelvo a decir, el verso 23, luego de la Y, o sea, luego de la I, dice, y como ídolos e idolatría la obstinación. La palabra obstinación es la palabra patzar del hebreo, patzar, que significa picotear, insistir, porfiar. En pocas palabras, o ampliando un poco el concepto, más que en pocas palabras, ¿no? Ampliando bien el concepto. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Sí? Dos cosas que afectaron el corazón o que existían en el corazón de Saúl. La rebelión y la obstinación. Obstinación significa lo siguiente, que lo compara con la idolatría, ¿no? Necesitaba ser sanado y por eso tuvo que ser insistente, porfiar a Dios, picotear se vengó como el pájaro carpintero. Ahí, picotear hasta pudrir, hasta cansar. Pero él, verso 20, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Pero si yo obedezco a Dios, ¿por qué? Miren, leamos el versículo 23, todo traducido como buscamos del hebreo, lo que significa, ¿sí? El verso 23 dice así, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, ¿sí? Bueno. ¿Se entendió, no? A ver, porque es como que sigo insistiendo en lo mismo y yo, a ver, lo tengo todo escrito acá, lo puedo leer a la perfección, pero se entiende. Está claro, yo creo de que si quiero sumarle más cosas a esto, tratando de explicarlo es como que
Esto es simple, uno tiene que saber entender, y acá yo creo que está demasiado desarrollado ya. Entonces ya no necesitamos abrir más el abanico, porque acá está muy claro qué era lo que pasaba en el corazón de Saúl. Y luego le dice Dios, por cuanto tú desechaste, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, queriéndolo hacer a tu manera, ¿sí? Por amargura, siendo insistente en cosas que no son las que a Dios le agrada, ¿no? Tratando de borrar a través de tu método esa incertidumbre, esa molestia que te generó lo que Dios te está pidiendo, o de la manera en que Dios te pide que te muevas, porque te generó amargura, molestia, incomodidad, y dijiste, no, lo voy a hacer de tal manera. Y sos insistente, y sos porfiado y continuás, lamentablemente, esa condición de corazón, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así concluye la historia de hoy. Lo bueno de esto es de que estamos en la época de la gracia. Vos no sos desechado, pero sí te advierte de que todo tiene un fin. La palabra de Dios dice que lo busquemos mientras Él puede ser hallado. Y hoy Dios, a través de su palabra, te está hablando. Entonces hoy tenés que oír. No te encierres en una actitud. Recuerda que lo que estamos estudiando hoy de la vida de Saúl es todo aquello que nosotros no debemos imitar ni debemos copiar, sino que este es el fiel ejemplo de cómo termina un obstinado, ¿sí? Alguien que, tristemente, es muy triste usar esta palabra, se revela al método de Dios. Dios nos dejó su palabra para que la obedezcamos. Obedecerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Te vuelvo a decir, estamos en tiempo de gracia. Si hoy te acercas a Dios, Dios te limpia. Pero tenés que escuchar el mensaje que viene de parte de Dios sobre lo urgente que es cambiar ese estilo de vida. Yo sé que lo anhelás, sé que lo deseas, y por eso hoy Dios te muestra a través de la vida de alguien que optó por el camino incorrecto, para que vos, viendo su ejemplo, no lo imites, sino que cambies y vivas una vida conforme a como Dios te pide. Recuerda que el Espíritu Santo, que es el Paracleto, que es el poder de Dios, que entra dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro corazón cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros le decimos, Señor, ven y cámbiame. Es ese el que obra en tu corazón y el que obra en tu vida, y formula el cambio, y obra el cambio. Él está en tu vida. Lo único que tienes que hacer es obedecer y hacerlo a la manera de como el Señor te lo pide, a la manera de como Dios te lo pide. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este día sábado tú nos has hablado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa gracia preciosa que derramaste en esa cruz, Señor. Una gracia que realmente no tiene límites mientras nosotros estamos vivos, mientras nosotros estamos en este mundo, Señor. Porque una y otra vez es la que nos da la oportunidad de acercarnos a ti a pedirte perdón. Por eso en esta hora lo primero que queremos hacer, entendiendo que hay cosas que tú en tu palabra nos pides, Señor, entendiendo que hay un camino que tú marcas de cómo debemos obrar, nos acercamos a ti y te pedimos, límpianos, santifícanos de toda rebeldía. Santifícanos, Señor, de todo corazón obstinado. Santifícanos, Dios, de esa terquedad. Límpianos, apártanos de ella, Señor, y ayúdanos a poder vivir y caminar y actuar conforme como tu palabra nos enseña. Señor, nosotros te damos gracias porque sabemos que tu mano poderosa obra en cada corazón, Señor. Cambia todo corazón que realmente está dispuesto a cambiar. Todo corazón, toda alma, toda vida que realmente le dice, Señor, cámbiame. Tú entras, transformas, cambias, sanas
restauras y levantas. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que lo haces así. Señor, bendice, cuida a mis hermanos, protégelos. En el nombre de Jesús, guarda a sus hijos, guarda sus hogares, guarda sus vidas, dales la fortaleza para poder andar, caminar conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Y lo que yo te pido en esta hora, Señor, en oración, unido con mis hermanos, es de que cada uno de ellos pueda estar listo el día que tú vengas por ellos, Señor. Ese día glorioso que yo sé que es en breve, Señor, donde tú vas a venir a buscar tu iglesia, que cada uno de mis hermanos pueda estar listo para poder ser tenidos por dignos y partir contigo, Señor, a esa morada eterna. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene. Prepara tu vida. Prepara tu vida porque el Señor viene. Queda poca carrera. Tenemos que llegar a la meta. Amén. Persevera hasta el fin y como dice la palabra de Dios, serás salvo. Paz.